Perdón, ¿se ve la presentación, César, Mariana? Sí, sí se ve. Sí se ve. Sí se ve, se escucha bien, el audio todo bien, ¿verdad? Y sí está pasando las láminas. Sí, correcto. Perfecto, listo, ¿eh? A la hora que gusten, arrancamos, con mucho gusto. Bienvenidos a todos. Muy buenos días a todos. Gracias por acompañarnos. Me presento. Mi nombre es Mariana Muñoz Ledo. En esta ocasión vamos a compartir con ustedes la segunda parte de nuestro Zoom respecto a materialidad del expediente. Nos va a presentar el maestro Juan Antonio Barragán con ustedes para que, bueno, cualquier duda o pregunta, al final tendremos una sesión de preguntas. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Muchas gracias, querida Mariana, muy buenos días a todos. Gracias por reunirse, otra vez un gran número. Bienvenidos a todos. 390, 385 personas más o menos en este horario. Vamos a arrancar. El tiempo asignado a este webinar es corto y es por eso que nos queremos concentrar en los puntos más importantes después de 3 meses, ya casi 3 meses de que entró en vigor esta reforma. ¿Qué hay después de 3 meses? Porque desde luego que no vamos a repetir, hoy no es el objetivo repetir lo que ya se ha platicado desde el año pasado en todos estos webinars, estos que tienen que ver con los famosos expedientes de materialidad. No nos vamos a meter específicamente a las reglas, a la 1414, 3142, aunque sí lo contempla el material que les vamos a estar compartiendo después de esta sesión, sino que vamos a hacer algunas reflexiones después de lo que ya ha sucedido y hemos vivido durante este primer cuarto, ¿no? El primer Q con la reforma aduanera, qué hay al respecto, cuáles son los puntos finos y en qué nos tenemos que seguir concentrando. Vamos a dejar al final un espacio de algunas preguntas, de algunos comentarios de su parte, por favor. Vamos ya a enfocarnos en aquello que tiende a ser quizás lo medular, lo que hasta el momento no ha quedado claro, y con base en ello, si quieren, vamos avanzando, ¿no? Para que tenga. Vamos a estar haciendo esto, dado que es una reforma muy importante, lo vamos a estar haciendo cada Q, cada cuarto, para ir viendo cómo va avanzando esta situación. Recordemos que entre hoy y mañana debemos de estar muy pendientes de la información oficial, porque tenemos información no oficial al respecto, pero de la información oficial respecto de la entrada en operación de la famosa transmisión electrónica de la manifestación de valor. Por ahí, en algunas circulares, ¿no? De asociaciones, hemos podido identificar, interpretar que al parecer esta situación
viene, por situación me refiero a que entre en operación la manifestación de valor, pudiera llegar a prorrogarse, ¿no? Por ahí hay casos que en específico nos dejan ver esto cuando leemos estos comunicados, pudiera llegar a prorrogarse y por otro lado, también nos dejan claro que en estos días se van a tener que aclarar algunas dudas que siguen en el aire, precisamente aquellas que tienen que ver con los famosos COBES. Hay un montón de operaciones que no requieren COBE y que al respecto la autoridad nos va a decir si vamos a tener que hacerlo o no, con tal de transmitir o no la famosa manifestación de valor. Y aquí están tanto empresas certificadas como Carlos, operaciones documentales, oye, tanto chance virtuales, de... Juan Manuel González, o otro tipo de documentos, operaciones documentales que pudieran llegar a tener esta situación. En fin, ojo con eso, hoy y mañana esténse muy pendientes, sobre todo de las publicaciones, estas que tienen que ver con los proyectos de reforma a las reglas de comercio exterior, ¿no? Estas versiones anticipadas, así se les llama en el portal del SAT, en donde vamos a ir viendo, analizando esta situación, así como pues las circulares que en su caso vayan surgiendo. Muy bien, entonces eso por cuanto hace a la famosa manifestación de valor, vamos viendo qué va a suceder entre hoy y mañana. Un punto que quiero dejar muy claro y así quiero empezar esto, señores de los expedientes de materialidad, por favor anótalos. Si estás haciendo algunas anotaciones importantes, por favor, te reitero esta situación porque sigue sin entenderse y me parece que si no empezamos desde el principio y las bases no son claras, vamos a seguirnos peleando en la operación, va a seguir siendo caótica la operación y vamos a seguir ahí con problemas en cuanto a los expedientes de materialidad. Puntos importantísimos. Primero, esto de los expedientes de materialidad no surge en la ley aduanera, la obligación de generar expedientes de materialidad no surgen en la ley aduanera porque sí. En la ley aduanera surge esta obligación que tiene que ver con conformar expedientes de materialidad porque atiende a una razón principal y esa razón principal la encontramos en el artículo 103 del Código Fiscal de la Federación, ese que nos habla a través de nuevas fracciones que se adicionaron para también entrar en vigor el 1 de enero del 2026, reformas al Código Fiscal de la Federación, estas que tienen que ver en principio con la fracción 24 y 25 del artículo 103, por el cual se presume cometido el delito de contrabando. Le daré lectura rápidamente con tal de confirmar cuál es la base. Fracción 24, se transfieran mercancías que hayan ingresado de manera temporal al país, ojo con operaciones bajo el régimen temporal, ojo IMEX, mediante operaciones inexistentes o actos jurídicos simulados. Esa es la parte que tenemos que subrayar. Esta es la base de la reforma a ley aduanera. Si en la ley aduanera existen nuevas disposiciones que incluso hoy vemos tanto en las reglas 1414 como en la regla 3142, principalmente, no únicamente, principalmente, todo esto responde a esta razón primordial que tiene que ver con el artículo 103. Se presume cometido el delito de contrabando cuando se realicen operaciones inexistentes o actos jurídicos simulados. Ya habíamos comentado durante varios webinars cuál era la diferencia entre una operación inexistente y un acto jurídico simulado. Operación inexistente es aquella apariencia de legalidad, apariencia de derecho, simulación, en donde se deja ver en un pedimento, en donde se deja ver en una factura, que tiene apariencia de que se está prestando un servicio, de que se está importando o exportando una mercancía, cuando en el fondo eso nunca existió. Es decir, solo existió en los papeles, solo existió en las facturas, solo existió en los pedimentos, solo existió en los documentos de embarque, ¿no? En algunos otros, pero no necesariamente en los hechos. Eso no fue verdad en los hechos, solamente hay verdad documental. A eso es a lo que normalmente se le puede llegar a considerar como una operación inexistente, porque existe, repito, en el pedimento, existe en una factura, pero en la realidad eso nunca se llevó a cabo. Actos jurídicos simulados son aquellos en los que pudiera llegar a haber, además de verdad en los documentos, además de verdad en las facturas, además de verdad en los pedimentos, sí hay movimiento de mercancías, desde luego que lo puede haber,
incluso hay cartaporte, incluso hay constancia de que la mercancía sí está extrayéndose de México, importándose a México, siendo objeto de traslado de una empresa a otra mediante operaciones virtuales, es decir, sí hay movimiento de la carga. Sin embargo, la operación no atiende a una operación legal, a una operación que responda al modelo de negocio de las empresas, que contenga materialidad, esa que tiene que ver con la sustancia económica, subrayar sustancia económica o razón de negocio. Ojo con esto, es a lo que le llamamos el famoso contrabando técnico, en donde pareciera que la operación se está realizando al amparo de cierto tipo de fundamento legal, cuando de fondo la operación carece de sustancia económica, carece de razón de negocio, en muchas ocasiones carece de legalidad en cuanto al fondo del cómo se está llevando a cabo la operación, con tal de ganar un beneficio fiscal, un beneficio administrativo que no es aplicable, ¿no? Que no es aplicable. Ojo con esto. Entonces, esa es un poco la diferencia entre operación inexistente, acto jurídico simulado y, repito, derivado de estos nuevos conceptos que tienen que ver con el Código Fiscal de la Federación a manera de actividad delictiva, es que asienta las bases, operaciones inexistentes, actos jurídicos simulados, para que después en ley aduanera el legislador diga, para evitar, ojo, para evitar que se haga comercio exterior mediante operaciones inexistentes o actos jurídicos simulados, los importadores y exportadores estarán sujetos a acreditar materialmente que sus operaciones son reales, que sus operaciones no son inexistentes, todo lo contrario, que sí, lo que dice el pedimento sí se está llevando a cabo en la práctica, tanto para importar como para exportar, y que desde luego esas importaciones y exportaciones se apegan estrictamente al marco jurídico aplicable, razón por la cual los beneficios o el cumplimiento de obligaciones que se esté llevando a cabo se realizan con estricto apego a la legalidad y no mediante actos jurídicos simulados. De ahí nace en ley aduanera la obligación de contar con expedientes que contengan, ojo, elementos materiales probatorios, elementos materiales, por eso le llamamos materialidad, que prueba que la operación sí existió y que no se trata de un acto jurídico simulado. De ahí la base, ojo, la base es penal, vale mucho la pena que la confirmemos, la base de esta reforma, la base de estos expedientes de materialidad que tanto trabajo nos están costando, deviene de una causa penal, en este caso de un delito de presunción de contrabando. Entonces, en el Código Fiscal de la Federación se crean las bases, es decir, nuevas conductas delictivas que en materia aduanera y comercio exterior pudieran llegar a tener una consecuencia de pena de libertad porque son catalogados como delitos, y en la ley aduanera responde como reflejo a la reforma penal en materia aduanera, esta que estamos viendo en el Código Fiscal de la Federación, la obligación de generar materialidad, expedientes de materialidad para descartar que se está cometiendo este delito de presunción de contrabando. Fracción 25, fíjate, mediante operaciones inexistentes o actos jurídicos simulados, que ya los platicamos, se introduzca al país bajo cualquier régimen aduanero. Eso pudiera no solamente alcanzar entonces al régimen de importación temporal, sino también a cualquier otro régimen aduanero en el que se estén realizando operaciones al marco de estas dos nuevas figuras que ya dijimos e insistimos, su naturaleza, su origen deviene de un código fiscal para efectos de regular una nueva conducta delictiva, ojo con la sanción en materia penal, y que entonces ley aduanera lo que hace es ser consecuente a dicha reforma para establecer medidas de control. ¿Para qué? Para regular, para evitar que se cometa el famoso delito de presunción de contrabando. ¿Y cómo se va a regular esta conducta? Obligándoles a los importadores y exportadores a que generen materialidad en sus expedientes, esas que posteriormente vamos a ver a través de la 1414-3142 principalmente, y me refiero a las reglas de comercio exterior. Dejando claro esto, ojo, dejando claro esto, me voy a algunas preguntas que después
de tantas charlas que hemos tenido con el sector importador, exportador, con agentes aduanales, pues dejan ver que estas son las bases prácticamente de las dudas actuales, ¿no? ¿De dónde viene la reforma? Ya lo platicamos, ya lo dejamos claro. Dos, ¿qué es la materialidad? ¿Qué es la trazabilidad? La materialidad, como ya lo comentamos, es el conjunto de evidencias, ojo, de medios probatorios. Por aquí ya arrancamos, les aviso a las 500 personas que están conectadas, 483 personas que están conectadas el día de hoy, bienvenidos a todos. Les comento que ya arrancamos la semana pasada la certificación del oficial de cumplimiento, esta certificación de compliance en materia aduanera y comercio exterior, la acabamos de arrancar muy contentos. La semana pasada van dos clases, en donde en esas dos clases nos hemos concentrado en identificar los conceptos de materialidad y trazabilidad y cómo llevarlos a la práctica. Vimos la diferencia en lo que es un dato de prueba y lo que es un medio de prueba, ¿no? En este caso, la materialidad tiene que ser un conjunto de datos y de medios de prueba, es decir, evidencia objetiva, cuantificable, verificable, que destruya las presunciones de autoridad, esas que tienen que ver con calificar a las operaciones de comercio exterior como inexistentes o como actos jurídicos simulados. Ojo con esto, pero hay que aprender a hacerlo. Esta reforma nos obliga a todos quienes estamos en las áreas de comercio exterior a partir del 1 de enero del 2026 a generar nuevas habilidades. Esto refleja un nuevo reto profesional. Tenemos que aprender a construir, a elaborar materialidad, ojo con esto, es decir, a obtener datos y medios de prueba que acrediten que las operaciones son existentes y que no devienen de actos jurídicos simulados, sino que todo el contrario, estamos aplicando en nuestras importaciones y exportaciones el marco jurídico. Y por otro lado, la trazabilidad es esa que tiene que ver con darle tracking, ¿no?, a la operación de comercio exterior hasta los registros contables, no solamente en cuanto a la logística para su transportación internacional y nacional, esa que tiene que ver con la importación y exportación de mercancías, sino también con el registro de estas operaciones que empiezan desde un registro a la entrada de nuestros inventarios. Por eso la regla 3142 habla del sistema de control de inventarios, en donde no solamente nos obliga, repito, a tener que registrar entradas y salidas, ojo con los ERPs, en mi opinión, esa fracción de la 3142 habla de los ERPs, no solo del anexo 24, no solo del anexo 30. Claro que el anexo 24 y el anexo 30 son parte de esa trazabilidad, pero esta tiene que iniciar en los ERPs con los registros de entradas a los almacenes y así consecutivamente, trazablemente, hasta los registros contables. Ojo con esto, que ahí nos deja ver cuál es el grado, el nivel de control que debemos de implementar hacia adentro y hacia afuera de nuestra organización para poder cumplir con la reforma y que entonces no solamente generemos un debido registro y control de nuestras operaciones de comercio exterior, ese que tiene que ver con almacenes, con contabilidad, con finanzas, con legal, con pagos, con el propio comercio exterior, sino que también materialicemos con la evidencia documental correspondiente, material correspondiente, para poder destruir cualquier tipo de presunción, esa que tenga que ver con las fracciones que ya comentamos respecto del artículo 103 del Código Fiscal de la Federación. Cuidemos nuestra seguridad jurídica, señores, porque ya vimos que pueden llegar a haber sanciones no solamente del tipo administrativo, sino también del tipo penal, ¿no? Ojo, con esto es muy importante que adquieras nuevos conocimientos técnicos, que ingreses a estos nuevos y especializados entrenamientos en compliance. Les repito que la semana pasada arrancamos nuestra certificación como oficiales de cumplimiento, ¿no? Muy interesante estos nuevos modelos educativos para obtener certificados de competencia laboral, ¿no? Muy importante porque tienen que ver con el desarrollo de nuevas habilidades, de nuevas competencias, máxime que hoy la propia reforma nos lo exige. Eh,
Esta materialidad y trazabilidad, ya lo dijimos, es una nueva obligación que debes de elaborar adecuadamente, correctamente, para destruir la presunción del artículo 103 del Código Fiscal de la Federación, que es prácticamente el corazón de la reforma, ¿no? El perseguir las operaciones de comercio exterior que respondan a operaciones inexistentes o a actos jurídicos simulados. ¿Cómo actúa? ¿Qué se entiende por acreditar la capacidad? ¿No? Eso es muy importante y dicho sea de paso, vamos a armar otro webinar, ¿no? Se me ocurre, vamos a armar otro webinar con las principales tesis, anótalo por favor, con las principales tesis y criterios que hasta el momento ha emitido tanto el Tribunal Federal de Justicia Administrativa como, desde luego, el Poder Judicial de la Federación respecto de la materialidad y la capacidad que se tiene que demostrar con tal de destruir esas presunciones de operaciones inexistentes y actos jurídicos simulados. Muchos me dirán, oye Antonio, no sé qué desayunaste, pero esas tesis o esos criterios pues todavía no se dejan ver porque pues esto acaba de entrar en vigor primero en enero del 2026, todavía no tenemos ejecutoria, si bien es cierto, los abogados en Intrade presentamos amparos durante febrero, de enero-febrero del 2026 en contra de esta reforma y vamos a volver a presentar amparos a partir de abril contra otras reformas que traían un vacatio legis, por ejemplo, para el recinto fiscalizado estratégico. Ojo, paren la oreja quienes estén operando con RFE, nos vamos a ir a los amparos a partir del siguiente mes. Si bien es cierto, ya se promovieron, pues todavía no tengo ejecutorias, todavía no tengo sentencias. Y entonces, ¿por qué hablas, Antonio Barragán, de criterios jurisprudenciales en materia de operaciones inexistentes, en materia de materialidad, en materia de capacidad, si todavía esto no ha sido de explorado de derecho, porque todavía no hay sentencias? Ojo, vamos a tener que aplicar las sentencias que ya existen desde hace más de 10 años en materia fiscal, estas que tienen que ver con acreditar la materialidad en las facturas. Entonces, si a mí me permites una recomendación, un tip, es que nos vayamos ya con aquello que ya existe y que es consecuencia del derecho explorado de la interpretación jurisdiccional en materia fiscal para los FDIs, que eso si lo trasladamos a los pedimentos, en gran medida van a atender a los mismos principios y a las mismas bases y que desde luego nos ayudarán a generar con mayor certeza materialidad y trazabilidad de nuestras operaciones de comercio exterior, ¿no? Voy a abrir otro webinar. Los vamos a invitar a todos ustedes para conocer esos principales criterios, tanto de corte, ¿no? Es decir, Poder Judicial de la Federación, de viene incluso de colegiados, de plenos, de circuito, como desde luego de las salas, tanto pleno, la sala superior en pleno, como en secciones del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Creo que vale mucho la pena porque eso nos seguirá ayudando a generar materialidad y trazabilidad adecuadamente ahora en materia aduanera y comercio exterior. ¿Cómo actúa el agente aduanal al amparo de la regla 1414? Ojo, esta es una gran pregunta, en mi opinión, porque estamos confundidos. El agente aduanal, cuando te solicita la información y documentación, ¿a qué se refiere la regla 1414? No está actuando como, ojo, como agente aduanal. ¿Cómo? ¿No? ¿Qué acaba de decir Barragán? ¿Qué tomó? Es muy temprano, ¿no? Para que se ande intoxicando este cuate. Bueno, este, si te está solicitando la información para la oreja importador-exportador, fíjate bien lo que te voy a decir. Cuando un agente aduanal te solicita información y documentación al amparo de la regla 1414, nos está hablando la regla 1414 de un expediente de materialidad que ya vimos para qué sirve. La materialidad sirve para destruir presunciones. ¿Cuáles? Las de el SAT, las de aduanas, esas que tienen que ver con que si eres importador, exportador, estás haciendo operaciones inexistentes o actos jurídicos simulados. Eso es lo que yo presumo, dice la autoridad, y voy a actuar en consecuencia y te voy a sancionar. Y entonces el importador dice, no, no me sanciones porque esa presunción lo es completamente falsa, ¿no? ¿Y por qué es falsa? Porque mira, aquí tengo mis expedientes de materialidad que acreditan, contrario a lo que tú presumes, que estas operaciones las hice tanto de forma real, es decir,
son existentes las operaciones como con estricto apego a la legalidad, lo cual quiere decir que no son actos jurídicos simulados. Entonces, a mí no me vengas a molestar con tus presunciones. De eso se trata el juego a partir del 1 de enero del 2026. Ok. Y entonces, si el agente aduanal te pide información y documentación al amparo de la regla 1414, ¿cómo está actuando? Está actuando, ojo, como auxiliar del Estado. Es decir, es el Estado mismo, la autoridad misma, actuando por conducto de un agente aduanal. Es decir, cuando un agente aduanal te pide información y documentación al amparo de la 1414, considera por favor que quien te la está pidiendo es la autoridad, porque está representando al gobierno como auxiliar del Estado. No te está pidiendo la información como tu prestador de servicios, lo está pidiendo como auxiliar del Estado, razón por la cual, en mi opinión, en la mejor recomendación que te puedo hacer, importador-exportador, es que atiendas ese requerimiento porque el agente aduanal no lo está haciendo como un verdadero proveedor del servicio del despacho aduanero de mercancías, sino lo está haciendo para acreditar con la materialidad suficiente cuatro aspectos que le interesan mucho al SAT, que le interesan mucho a la NAM, que pareciera, así lo dicen la exposición de motivos de la reforma, que pareciera que son del interés social y desde luego del interés propio de las disposiciones de orden público. Ojo con esto, ¿no? Entonces, cuando te lo pida el agente aduanal 1414, hace el esfuerzo, definitivamente, de entregar esta información. Ahorita vamos a ver con algunas excepciones, con algunos cuidados, desde luego, ¿no? Dado que en ese momento está actuando como auxiliar del Estado y no como agente aduanal. ¿Y por qué está actuando como auxiliar del Estado Antonio Barragán y no como agente aduanal? Uno, el expediente no es para despachar. El expediente que te está solicitando la agente aduanal al amparo de la 1414 no es operativo, no es para importar o exportar. El expediente que te está pidiendo al amparo de la 1414 es para cerciorarse como auxiliar del Estado, ojo, que el importador o exportador está plenamente identificado, número uno. Número dos, que cuenta con infraestructura, es decir, un poco del tema de capacidad que lo vamos a estar platicando con las tesis de jurisprudencia que ya les he estado comentando y con algunos criterios aislados. Tres, que el importador o exportador no se encuentra vinculado con los RFCs de las famosas listas negras del SAT. Y cuatro, que está en pleno cumplimiento de sus obligaciones fiscales aduaneras y de comercio exterior. Si te estás dando cuenta, no es un expediente para importar o para exportar. El expediente para importar y para exportar por operación, ese sigue igualito. Ese va a seguir aplicando. Incluso también se modificó por las causales de excepción, se modificaron, más bien que se eliminaron del artículo 54 ley aduanera. Es por ello que para las operaciones te van a estar pidiendo los agentes aduanales mayores documentos, pero eso es para operar, eso es para importar y para exportar. 1414 es para materializar. ¿Materializar qué? El que te encuentras plenamente identificado, el que cuentas con infraestructura, el que no estás vinculado con los RFCs del artículo 69 del Código Fiscal de la Federación y que estás al corriente en el cumplimiento de tus obligaciones fiscales porque es el estándar mínimo requerido que el gobierno federal pretende de ti, importador o exportador, para dejarte importar y exportar mercancías. Si no acreditas ese estándar mínimo de fiabilidad, de confianza como importador o exportador, y eso lo vas a tener que acreditar por conducto de un agente aduanal actuando como auxiliar del Estado y no como prestadores de servicios de despacho de mercancías, no vas a poder importar o exportar, no vas a poder acceder a los servicios de despacho de mercancías en México. Se tiene que acreditar un estándar mínimo de confianza, ese que tiene que ver con la 1414, que atrás de 1414 está la fracción sexta, segundo y tercer párrafo del artículo 162 de ley aduanera, estándar de confianza, así llámale por favor, estándar de regularidad, estándar de confianza mínimo como importador o exportador. Y es el que tienes que acreditar para acceder a los servicios de despacho no de mercancías. No tienes, no cuentas con ese estándar mínimo,
no tienes derecho a acceder a dichos servicios. Esa es la idea, ese es prácticamente el objetivo de esta reforma para efectos del tema de materialidad y trazabilidad. Espero haber sido claro contigo porque esto sigue sin entenderse. Oye, Antonio Barragán, me queda claro que está actuando como auxiliar del Estado de la Agente Aduanal, me queda claro que me interesa más a mí como importador, exportador, cumplir con la 1414 más que a la Agente Aduanal. Si a la Agente Aduanal no cumple con esto, pues le afectan su patente. Claro que tiene interés, ¿no? Pero finalmente, de quien están dudando, a quien le están requiriendo ese perfil mínimo, ese estándar mínimo de regularidad y confianza es al importador, exportador, que no se te olvide. De quien están dudando es del importador y del exportador. A quien le atribuyen las operaciones inexistentes y los actos jurídicos simulados es al importador, al exportador. En este caso, sí obligan a la agente aduanal a solicitar un expediente al amparo de la 1414, es porque te está hablando el Estado por conducto de un prestador de servicios, más no es porque se trate de un agente aduanal prestador de servicios, es porque necesitan coadyuvantes, el Estado necesita apoyarse de un tercero, que en este caso es el agente aduanal, para poder constituir ese parámetro mínimo de regularidad y de confianza para permitir el despachonero de mercancías. Entonces, si en ese sentido, Antonio Barragán, que ya lo entendí, eh, debo de entregar esta información para acreditar ese estándar mínimo de confianza. ¿Qué pasa si hay ciertos documentos que no puedo entregar porque me llegan, ojo, me llegan a comprometer legalmente? Bueno, pues eso se lo tienes que hacer del conocimiento a la agente tonal por escrito, ¿no? En donde manifiestes bajo protesta de decir verdad cuál es la causa justificada del por qué pudieras no aportar algún dato, algún documento, y número dos, te vas a tener que comprometer en aportarlo cuando a la gente aduanal se lo soliciten, porque es una cuestión de Estado, es una cuestión de orden público, es una cuestión de interés social. Ojo con esto. Entonces, por escrito, señores, no, hoy no te puedo dar esta información por tal y tal razón, por derechos de propiedad industrial, por datos personales, por alguna situación que tengo ya comprometida con mi proveedor, con mi cliente, con lo que ustedes gusten y manden, pero me comprometo a entregar esta información cuando a ti, agente aduanal, te la soliciten. Y es por eso que en el contrato entre el importador, exportador y el agente aduanal se tienen que renovar ciertas cláusulas. Aquel que tenga la necesidad de conocer estas nuevas cláusulas en atención a la reforma, al final vamos a dejar todos nuestros datos para poderles apoyar. Y una de esas cláusulas tiene que ver con que ahora el agente aduanal va a tener que estar obligado a informarte cuando a él le hagan este tipo de requerimiento respecto de tu expediente. Oye, agente aduanal, dame el expediente del importador fulano de tal, de esos 500 que hoy están en esta sesión, ¿no? Que, ojo, ya estábamos en 500, ahora estamos en 499, ahí están 500 otra vez. Dame esa información, bueno, se va a voltear a la agente aduanal y le va a tener que informar en atención al contrato, oye, me están requiriendo tu información, porque el importador es parte interesada, porque ese expediente es del importador o del exportador, entonces claro que le interesa cuando se lo soliciten a la agente aduanal. Y en ese sentido, el importador o exportador tiene que apoyar a la agente aduanal para que pueda entregar esta información en tiempo y en forma. A quien más le interesa entregar esta información es al importador y al exportador. Claro, también a la agente aduanal por la afectación Son a su tirados, patente. límpialos. Límpialos. Luz Rodríguez, ¿nos puedes ayudar con tu micrófono? Ayúdame, César, o Mariana, con micrófonos, ¿no? Por favor, para que no se nos vayan, pues se nos van las ideas, ¿no? Y tenemos poco tiempo. Pero bueno, entonces, ojo, en ese sentido te tienen que avisar para que tú ayudes a presentar esta información. ¿Qué pasa si no se presenta? Independientemente de la afectación a la patente, lo que va a hacer, lo que va a generar esta situación es que si el SAT o la aduana te estaba buscando por conducto de tu agente aduanal, al no encontrarte porque no le entregas correctamente la información y documentación, independientemente de afectar a la agente aduanal, te van a ir a buscar con mayor fuerza, porque por algo te estás escondiendo. Quien se esconde está haciendo operaciones inexistentes, quien se esconde está haciendo actos jurídicos simulados y precisamente por eso se esconde, porque no quiere que lo lleguen a evidenciar, ¿no? No quiere ser descubierto respecto de estos delitos, nuevos delitos, como ya lo vimos en el artículo 103 del Código Fiscal de la Federación. Entonces, eso,
resuelve, ¿no? Tanto o contesta tanto la pregunta cómo actúa la gente en el amparo de la regla 1414 como a quién le interesa más cumplir con 1414, ¿no? Fíjense, todo tiene una razón, no como se los han explicado en algunos webinars que esa fuerza que entreguen todo y que si no, no, todo esto atiende a acreditar un requisito mínimo de confianza, un requisito mínimo de regularidad para poder seguir importando, exportando mercancías. Ahora, ¿se vale que no presente algo si tiene una causa debidamente justificada? Sí, siempre y cuando te comprometes a entregarlo cuando se lo requieran a la agente aduanal. Y dos, tienes que decirle a la agente aduanal que después de entregarle la información que le puedes entregar, que se dé una vuelta a tus domicilios para que vaya a constatar que esa información que no le puedes entregar no es que no se la quieras entregar, sino que por alguna causa justificada hoy no puedes hacerlo y que lo harás el día que se lo requieran, como ya lo dije 1000 veces, a la gente tonal, pero que en vía de mientras vaya al domicilio a verificar que es verdad, que sí se cuenta con esa información y que esa información atiende a los 4 aspectos, esos que tienen que ver con el estándar mínimo. Te los repito, que hay plena identificación, que hay infraestructura, que no hay vínculo con los RFCs listados de acuerdo al artículo 69 del Código Fiscal de la Federación, y 4, que hay debido cumplimiento de obligaciones fiscales, aduaneras y de comercio exterior, ¿no? Entonces, si no te lo puedo dar, no quiere decir que no se esté cumpliendo. Si no te lo puedo dar en este momento, no quiere decir que soy facturero. Si no te lo puedo dar en este momento, no quiere decir que esté llevando a cabo operaciones inexistentes o actos jurídicos simulados. Es por esta razón que pongo por escrito, comprometiéndome a entregarla bajo protesta, decir verdad, el día que a ti te lo requieran. Y dos, ven por favor a mis domicilios, ven por favor a donde tengo la materialidad, en donde tengo la trazabilidad, en donde tengo la documentación, para que tú con tus propios ojos te asegures que aquí está la información. Y al no ser facturero y al no realizar operaciones inexistentes o actos jurídicos simulados, sí me pueda seguir prestando el despacho de mercancías sin ningún conflicto y con certeza entre las dos partes. Ojo con los contratos. ¿Qué pasa si no se cumple con 1414? Ya te lo comenté, independientemente de las sanciones, tanto a la patente como a aquellas otras que puedan llegar a venir, el punto es de fondo, el punto tiene que ver con una presunción de contrabando. Cuidado con esto, porque independientemente que haya sanciones administrativas, se puede abrir una carpeta de investigación, punto. Puedes empezar a ser perseguido en materia penal, porque es un delito, ¿no? Para acabar pronto. ¿A qué deberían estar sujetos los agentes aduanales por contrato o convenio? Lo que te dije, si tienen dudas en cuanto a los nuevos contratos que tenemos que firmar con agentes aduanales, o tú, agente aduanal que estás el día de hoy en esta sesión, vale la pena que te acerques con tus importadores y digan, oye, vamos a refrescar nuestro contrato porque la nueva reforma creo que nos compromete a los dos. ¿Qué objeto tiene la regla 3142? Al igual que la regla 1414, es generar expedientes de materialidad. ¿Por qué? Porque ya dijimos que la materialidad de la trazabilidad es el elemento idóneo, es el método, ¿no? Idóneo para destruir la presunción que en materia penal nos puede hacer mucho daño. Esa presunción que tiene que ver con operaciones inexistentes y actos jurídicos simulados. Entonces, para destruir esa presunción, pues se necesita materialidad, de expedientes de materialidad. Uno, que lo va a tener que conservar el agente aduanal, pero que habla de ti, ¿no? 1414, auxiliar del Estado, representante del Estado, y el segundo, 3142, que ese es el que el propio importador conserva por si el requerimiento se le hace directamente al importador exportador y no necesariamente por conducto del agente aduanal, actuando como auxiliar del Estado. Y la 3142, ojo, es el que refleja el nivel de trazabilidad, anótalo, el nivel de trazabilidad que debes de generar hacia adentro de tu corporación. Nosotros ya estamos trabajando con diversos clientes precisamente en generar ese sistema de gestión, ese mecanismo de control interno que tiene que ver con nuevos procesos, nuevos procedimientos, actualización de procesos y procedimientos manuales, mapeos, ¿no? Controles, ojo, nuevos lineamientos, nuevas cláusulas contractuales para aplicar este mecanismo de control interno hacia adentro y hacia afuera de la organización, lo que normalmente se denomina como compliance ad intra o ad extra. Ojo con esto que es súper importante. ¿Y qué creen? Además, se acaba de publicar a manera de obligación en el artículo 81A del reglamento de la ley aduanera.
El reglamento Ley Aduanera se acaba de publicar hace algunas semanas, en donde en su artículo 81A te obliga, que lo vamos a ver más adelante, miren, te obliga, ¿no? Para todos aquellos que están o que tienen que generar expedientes de materialidad, así lo dice el 81A del reglamento, esos expedientes electrónicos, ojo, para poder cumplir con esta obligación, aquí lo dice, deberán implementar procedimientos de control interno. Otra vez, deberán implementar procedimientos de control interno. Entonces, además de la obligación de la 1414, que ya expliqué para qué es, además de la regla 3142, que también ya estamos en ello, debes de cumplir. Esta es una nueva obligación, El expediente de importador-exportador. elenco, porque veo que traen su... Olga, debes de implementar, ¿no? Procedimientos de control interno. Procedimientos de control interno. Anótalo, procedimientos de control interno. ¿Y qué es esto del procedimiento de control interno? Nuevos, renovados procesos, nuevos, renovados procedimientos, nuevos, renovados mapeos, nuevos, renovados lineamientos, manuales, criterios, de aplicación interna y externa hacia dentro de la organización, hacia fuera de la organización, con tal de cumplir con esta obligación. Y ahí es en donde nos dice cuál es el detalle de la trazabilidad que tenemos que implementar en ese nuevo control interno. Como lo dice la 3142, y aquí se lo señalo para que todos estemos de acuerdo. Fíjense lo que dice la fracción novena, ojo, fracción novena, la trazabilidad, el registro y el mecanismo de control interno tiene que ver con, ojo, acreditar el método de control de inventarios utilizado, así como los auxiliares libros diario, pólizas, cuentas de mayor o balanzas de comprobación que sustenten la aplicación del referido método de control. Lo que te están pidiendo en trazabilidad es que sea tan detallada que llegue al control de inventarios y a los registros contables. Ojo con esto, contables. Claro, y de ahí conectar con anexo 24, claro, de ahí conectar hasta anexo 30, pero de base, registros de entradas y salidas que se vayan definitivamente auxiliares, libros de diario, pólizas, cuentas de mayor y balanzas de comprobación. Por si tenían la duda de hasta con qué detalle, hasta dónde se tiene que ir la trazabilidad esa que con posterioridad a generarla la tienes que materializar para demostrar que llevas ese mecanismo de control interno en atención al artículo 81 del reglamento, bueno, pues aquí está uno de los puntos que nos dejan ver cuál es ese detalle. Cuidado con esto, si tienes dudas, repito, al final voy a dejar todos mis datos porque ya estamos construyendo esta materialidad y trazabilidad con diversos clientes. Bueno, listo. Este, ¿Cuánto tiempo qué diferencia hay entre el expediente operativo y de manifestación de valor con un expediente de materialidad? Que el de manifestación de valor, que es el que vamos a estar analizando hoy y mañana, a ver qué se publica al respecto para ver si entra en operación o no el 1 de abril del 2026. Y el expediente operativo, esos sirven para operar. Por operar, entiéndase, las importaciones y exportaciones de todos los días, ¿no? Esas que tienen que ver con el artículo 6, 36, 36A, 59, 59A, principalmente, no únicamente, de la ley, de la famosa ley aduanera. Eso, ojo, señores, y me atrevería a sumar el artículo 54 de ley aduanera, que también voy a hacer un webinar al respecto. Eso es para operar, ¿no? Entonces, eso es distinto a 1414 y a 3142. 1414 y 3142, 4322, ¿no? Habla de expedientes de materialidad, esos que están dirigidos no a importar o exportar necesariamente, sino a acreditar el estándar mínimo de confianza, el estándar mínimo de regularidad que debe de tener cualquier importador o exportador en México para accesar a los servicios del despacho de mercancías. Cuestiones completamente diferentes, ¿no? Complementarias, pero diferentes. Hay otra pregunta que me gusta mucho. ¿Cuánto tiempo debo conservar el expediente de materialidad, no de operación? Ya vimos la diferencia entre expediente de operación y expediente de materialidad. De materialidad, no menos a 10 años. ¿Por qué, Antonio Barragán, si a mí me han dicho que en el Código Fiscal de la Federación está el plazo con el que cuenta una autoridad que se llama caducidad para ejercer sus facultades de comprobación y pues siempre habla de 5 años o la CIMEX un poco más, etcétera, etcétera? Ojo, porque aquí estamos hablando
de expedientes de materialidad que están relacionados con un delito, que es el de operaciones inexistentes o actos jurídicos simulados, y esos delitos nos pueden llevar a otros delitos, ¿no? Y entonces aquí ya no vamos a jugar con la caducidad para llevar a cabo las facultades de comprobación por parte del SAT o por parte de aduana, por parte de autoridades fiscales o administrativas. Estamos hablando de la prescripción de la acción penal. Ojo con esto. La prescripción de la acción penal, y esta tiene que ver con la pena atribuible a los delitos y no así con un plazo que se le da a las autoridades para ejercer sus facultades de comprobación. Ojo con la prescripción en materia penal, ¿no? Ojo con esto, porque esto de base es penal, ¿no? Yo sé que no te lo han explicado así, pero esta es la verdad de las cosas, ¿no? Entonces, tener cuidado porque esto nos deja ver la película un poco más completa y sobre todo con mayor criterio profesional para poder cumplir de una forma adecuada con 1.414 y con 3.1.42. Y bueno, ¿qué es un procedimiento de control interno? Un poco ya lo platiqué al amparo del artículo 81A del reglamento Leonera, ¿no? Entonces, ¿qué debo de cumplir? Mi materialidad, ¿con qué debe de cumplir Antonio Barragán? ¿Con evidencia documental? ¿Con evidencia operativa? ¿Con evidencia humana? O sea, operativa, entiéndase, la planta, el montacargas, el rack, la maquinaria, el equipo, la línea de producción, el tooling, etcétera, etcétera. Evidencia humana, los trabajadores. Evidencia documental, facturas, documentos de embarque, maniobras, carga, descarga, certificados de origen, pedimentos, y todo lo que ya conocemos en la operación, transmisión electrónica, la manifestación de valor cuando esto entra en operación, etcétera. Evidencia física o técnica, que haya un método, que haya manuales en la producción, que existan fichas técnicas de tanto de los insumos como de los productos. Por eso nos piden tanto la Secretaría de Economía y la hagas en los procesos productivos. Evidencia digital y trazabilidad, ojo, desde los correos electrónicos. Muchos me dicen por ahí, ¿sirven las órdenes de compra aunque no tengan contrato? Claro. De hecho, yo te diría, sirven hasta los correos electrónicos en donde requieres información, en donde requieres una cotización, en donde requieres información técnica de los productos que pretendes o de los insumos que pretendes importar, en donde requieres una cotización. Por supuesto, eso es evidencia digital y de trazabilidad que tiene que ver con la materialidad de la operación. Operaciones existentes, operaciones legales y no que devengan de actos jurídicos simulados. Evidencia logística y de flujo, pues sí, cómo le hizo la mercancía para llegar de un país a otro, cómo es de este país, México, a otro cuando se exporta y el flujo, ¿no? De esa cadena de suministro hay que materializarla, trazarla y materializarla, ¿no? Evidencia financiera en cuanto a los pagos, ¿no? Que muchos de esos pagos son por pagar, ¿no? Por el crédito, 30, 40, 45, 50, 90 días. Debe de haber trazabilidad, como ya lo viste, en 3142 de pagos, con órdenes de compra con facturas, facturas con pedimentos, pedimentos con control de inventarios de comercio exterior, anexo 24, anexo 30, etcétera, etcétera. Entonces, ojo con la trazabilidad de tus pagos que se dan con posterioridad a la importación. Ojo con esto. Y evidencia de resultados, ¿no? La evidencia de resultados es por qué haces todo lo que haces. Debe haber una razón de negocio. ¿Por qué lo haces? Porque debe haber sustancia económica. Que responda a qué? A tu objeto social y a las actividades que diste de alta ante el Registro Federal de Contribuyentes por las que tributas en México. O sea, responden a las preguntas quién, qué, cómo, cuándo, dónde, con qué, para qué, y que todo esto tenga un resultado que atienda, ¿no? A tu razón de negocio. Y por lo tanto debe haber sustancia económica al respecto, ¿no? Por la que se pagan impuestos en México. Pues así de fácil. Bien, 1.414, 3.1.42, que esto lo hemos visto hasta el cansancio. Lo que hoy quería es dar algunos puntos importantes con tal de interpretar esto a la luz de otra lógica, con mayor criterio, con mayor entendimiento. Desde luego, señalar las bases que en materia penal están aplicando, el cómo nos están implementando compliance, estructuras de control organizacional, que es precisamente lo que estamos estudiando en la certificación de oficial de cumplimiento en materia aduanera y comercio exterior, cómo generar estructuras de control organizacional, ¿no? Y que hoy esto lo aplaudimos, definitivamente estas son de las reformas, me refiero al 81, del reglamento de Leonera, son de las reformas que en nuestra opinión valen mucho la pena
porque atienden al control, al debido control organizacional. Ten cuidado con el artículo 421 del Código Nacional de Procedimientos Penales, ese que nos habla de la responsabilidad penal a cargo de las personas jurídicas, de las importadoras, exportadoras, a cambio de tener control organizacional, ¿no? Tiene todo el sentido del mundo el artículo 81. El punto es que no sabemos hacer control organizacional. En materia aduanera y comercio exterior, bueno, para eso te recomendamos acompañarnos en estos webinars y desde luego en los entrenamientos especializados, ¿no? Que vamos teniendo. Parte de esos entrenamientos especializados que arrancamos la semana pasada aquí están, ¿no? Es una certificación de competencia laboral como persona física, tanto por Red Conocer como por Entidad Mexicana de Acreditación. Tienen vigencia de 3 y 2 años. Se pueden homologar en el extranjero estas certificaciones. Este es el programa que arrancamos la semana pasada. Todavía para quienes estén interesados, vale la pena que se inscriban, todavía se pueden inscribir. Las 2 clases que ya tuvimos están grabadas para todos aquellos que la requieran, ya están grabadas para que no se pierdan de esta información y que puedan seguir desde luego con este entrenamiento con tal de obtener una certificación oficial que le reconozca el conocer, por lo tanto, la Secretaría de Educación Pública y desde luego la Entidad Mexicana de Acreditación al amparo de la ISO 17024, que incluso puede ser homologable a nivel internacional. Hoy más que nunca, y ya lo viste en el artículo 81A del reglamento, nos están pidiendo nuevas habilidades, estas que tienen que ver con generar compliance, pero compliance desde una óptica de estructura de control interno, ¿no? Estructura de control interno. La estructura de control interno del 81A del reglamento de la UNED no es nueva. Esto lo hemos conocido desde el 2014-2016. Anótalo en el artículo 11 del Código Penal Federal, ¿no? Lleva años, 11 bis. Último párrafo, artículo 11 bis, si lo quieres anotar, artículo 11 bis, último párrafo, lleva años. Ahí lo que está haciendo la materia aduanera, que sigue en pañales en materia de compliance, es adoptar todos estos conceptos que de base rigen al control organizacional en relación con la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Bien, listo, señores. Una hora de repaso, de materialidad, de trazabilidad, de la reforma en comercio exterior un poco más depurada, un poco con mayor visión, ¿no? Con tal de saber lo que nos está pasando al día de hoy y cómo seguirle haciendo frente, ¿no? Cómo seguirle haciendo frente. Excelente presentación. Gracias, mi querida Carlita Hernández. Jessica, están poniendo por ahí sus correos electrónicos, ¿no? Buen día, Antonio, un gusto saludarte. Los pagos son posteriores a la operación, ¿correcto? ¿Con qué documento se puede sustituir para la manifestación de valor? Con el contrato, en donde se deje claro la orden de compra, en donde se deje claro las condiciones de pago, en donde se deje claro cuál fue el acuerdo comercial entre las partes. Yo te mando la mercancía y tú me pagas a los 30, 60, 90 días. ¿Es un acuerdo comercial? Sí. ¿Debe venir en un contrato? Sí. No tengo contrato, debe venir en una orden de compra. ¿Qué hace las veces de contrato? Sí. Cualquiera de esos dos documentos. Acuérdense que ya se modificó el artículo 81 del reglamento para considerar también a las órdenes de compra. Sale. Y el comprobante, ese es el que ustedes deben de tener, el comprobante de pago, después de esos 30, 60, 90 días lo deben de tener internamente, pero a ese, en lugar de estarlo pidiendo comercio exterior para ponerlo en tus expedientes, mejor darle trazabilidad a través de tus registros electrónicos, haz uso de la tecnología, no te llenes de papeles, digitales, ¿no? Que después va a ser un relajo dar con ellos. Quien quiera tener contacto con nosotros en razón a todo lo que comentamos, aquí están los datos de correo electrónico, antonio@intrade-mediolaw.com. Le voy a pedir a Mariana Muñoz Ledo, nuestra representante comercial en nuestra oficina de Guadalajara, que ponga sus datos, por favor, querida Mariana, para que cualquier situación nos contacten. Creo que ya lo solicitaste, por eso están mandando muchos correos electrónicos. En fin. Dice, buen día, dice David Cano. Buen día, ¿y con qué documentos sustituimos la orden de pago, giro bancario o transferencia? Ya lo platiqué un poquito en ese sentido, querido David. O sea, el documento de pago ese es el que debes de conservar y ese debe estar dentro de tu área de finanzas, dentro de tu área de pagos. Lo que hay que hacer es darle trazabilidad. Por trazabilidad, entiéndase, ese pago se puede demostrar a qué factura corresponde, a qué orden de compra, a qué contrato, a qué pedido. Sí, sí se puede. Y esa factura
a su vez se puede ligar con un pedimento, sí, entonces ya podemos ligar pago, orden de compra, contrato, pedido, factura, pedimento, pedimento, expediente, expediente operativo, expediente material, anexo 24, anexo 30, estás del otro lado. Estás del otro lado, ¿no? Claro que les vamos a mandar la presentación, no se preocupen, lo más importante es lo que se dice aquí, ¿no? Si hay que pedirlo, María Félix Alcántara, vamos a pedirlo con portadores exportadores. Ya contestó aquí Jessica Castillo, sí, solicita, muy bien. Ojo con los contratos con agentes aduanales, es muy importante, ¿eh? Se están jugando muchos puntos aquí por los que las partes deben de responder. Ojo con ello, ¿vale? Listo, señores. Pues si no hay preguntas, voy a hacer otro webinar con las tesis, con las principales tesis jurisprudenciales y criterios aislados. Eso nos va a dar todavía mayor soporte al momento de saber hacer materialidad, de saber, generar trazabilidad. Entonces, creo que vale mucho la pena. Y esto lo voy a seguir haciendo para seguir dotando de bases objetivas, cuantificables, que nos permitan cumplir con nuestras obligaciones sin lugar a dudas. Y si llegasen los actos de autoridad, los podamos, repito, en principio demostrar que estamos cumpliendo, pero que estamos cumpliendo con objetividad, con evidencia material, con evidencia verificable que destruye todas estas presunciones, y si es que la autoridad aún y con ello nos sigue sancionando, pues que nos vayamos a juicio, pero con expedientes que verdaderamente nos deslinden de responsabilidad tanto en materia administrativa como en materia penal. Bien, dice Agueda Ávila, en la publicación pasada sobre la fracción séptima, contratos y en su caso órdenes de compra relacionados con la transacción de las mercancías objeto de la operación, es artículo 81, entonces puede ser uno u otro. La realidad es que es esa parte, Agueda, Agueda, perdón, de que es uno u otro o cuántos son, ojo, esto no es una obligación de carácter cuantitativo, es una obligación de carácter cualitativo. Es ¿con qué documentos cuentas de acuerdo al 81, de acuerdo a la 1414, a la 3142, que acredite, ojo, el compliance respecto al valor o el compliance respecto de la materialidad esa que viene a acreditar la plena identificación, que viene a acreditar la infraestructura, que viene a acreditar que no hay vinculación con RFCs del 69 y que acredita el compliance fiscal, aduanero y de comercio exterior, ¿no? El estándar mínimo, es el estándar mínimo de conducta, de regularidad que debe de acreditar cualquier importador, exportador. Y ese no depende de quién tenga más documentos. No es un aspecto cuantitativo, cualitativo. Es decir, quién puede demostrar que no es facturero, quién puede demostrar que sus actividades, que sus operaciones son reales, quién puede demostrar que no está llevando a cabo actos jurídicos simulados. Ese es el parámetro de regularidad. Y repito, no tiene que ver con aspectos cuantitativos. Me encuentro con agentes aduanales, importadores y exportadores que dicen, esto es una lista del súper. El que tenga más es mejor, más no es mejor. La calidad de los documentos, la calidad de la trazabilidad que destruya la presunción del SAT, por ejemplo, la presunción de su evaluación. Esta mercancía está en mi sistema. No tiene certeza la autoridad. Tú tienes el expediente del 81, que por calidad, aspectos cualitativos, destruyen esa presunción, estás del otro lado. Es que me faltó un documento del 81. ¿Eso pone en duda el valor de las mercancías? No, porque los demás documentos adminiculados acreditan lo que sí se pagó al extranjero. Estás del otro lado. Y si a la autoridad no le gusta porque te faltó un punto y coma, nos vamos a ir a un medio de defensa en donde ahí la autoridad tiene que acreditar lo que presume. Acuérdate que hay un principio general de derecho, anótenlo y con esto nos vamos. El principio general de derecho más importante en este modelo de presunciones es el que dice que el que afirma está obligado a probar. Entonces, si yo tengo toda la documentación del 81 o me hiciera falta un contrato, pero sí tengo orden de compra, en donde hay precio, en donde hay cosa, en donde hay condiciones de pago, pero no tengo contrato, repito, como la pregunta de Águeda. Y eso lo acredito en mi transmisión electrónica. Y aún y con ello, con pruebas objetivas, cuantificables, verificables, la autora dice,
hay su evaluación, pero ¿por qué autoridad? Porque te faltó un documento, es decir, la razón de la autoridad atiende a un elemento cuantificable, cuantitativo y no cualitativo, solo porque te faltó un papel, pues eso es irracional respecto de lo que se quiere probar, que es el valor en aduana de las mercancías, porque el valor no depende de un papel, el valor depende de un conjunto de evidencia objetiva, cuantificable, verificable, que acredite sin lugar a duda cuánto sí costó, cuánto sí se pagó, y eso tiene que ver con adminicular la prueba a lo que hoy le llamamos trazabilidad. Si eso tú lo puedes acreditar aún y cuando te falte un documento, queda claro que si la autoridad se va por el aspecto cuantitativo, lo va a tener que acreditar en juicio, porque el que afirma lo tiene que probar. Y la afirmación es, como te faltó el contrato, Águeda, entonces el valor no es real. Que lo compruebe la autoridad. Él es quien afirma, pero fíjate las bases de su afirmación. No es porque hubo discrepancia en lo que pagaste contra los documentos, no es porque faltaron elementos materiales probatorios, no es porque faltó eficacia, eficiencia, idoneidad en la prueba, sino porque simple y sencillamente te faltó un contrato, aunque sí tenías orden de compra, pues ya por un aspecto cuantitativo hecho abajo el valor y presumo y aseguro que está subvaluada la mercancía. Lo va a tener que probar en juicio. Pero me parece que con esa terquedad y con esas razones, que no son razones, pero lo serán para la autoridad, me parece que por falta de elementos objetivos y cuantificables, ese asunto definitivamente lo va a ganar el importador, siempre y cuando el importador sí tenga bien conformada su materialidad y trazabilidad. Habla de un asunto de razón, habla de un asunto de fondo, no es un asunto de forma, no es un asunto cuantitativo. Lo mismo para efectos de desacreditar la presunción esa que tiene que ver con operaciones inexistentes y actos jurídicos simulados. Estamos hablando del fondo sobre la forma. Ojo con esto, señores, ¿no? Ojo con esto. Y ante cualquier necio, pues habrá otra instancia de comunicación, otra instancia de confrontación, que es el famoso litigio administrativo, fiscal y penal. Estamos a sus órdenes. Gracias por seguirnos, gracias por su confianza de siempre y vamos a estarles informando definitivamente de esos nuevos webinars con tal de seguir alimentando esta situación que tiene que ver con la reforma. Estamos pendientes de la manifestación de valor entre hoy y mañana, señores. Estamos a sus órdenes. Muchas gracias. Gracias, Mariana. Muchas gracias a todos, así que seguimos en contacto. Buena tarde.